Empezamos. Bien. Buenas noches, hermanos, nuevamente. Agradecido al Señor por permitirnos reunirnos este miércoles nuevamente en este grupo de oración que tiene como propósito interceder por las personas que están en esa lista y por todos los que tienen alguna necesidad natural, de enfermedad y espiritual. Hoy vamos a compartir una palabra que vino a mi corazón a raíz de un documento que un hermano colgó en el grupo que se llama El caso del mundo versus Jesús, ¿no? Y como un juicio natural que el mundo hace y donde demuestra claramente que Jesús fue injustamente condenado y juzgado. Pero en este documento no habla nada que es lo más importante, ¿no? Lo importante y el título que le he puesto a esta reflexión es la soberanía de Dios en el diseño de la salvación, ¿no? Jesús fue un hombre que fue condenado, ejecutado por otros hombres. Las autoridades judías lo entregaron y Roma lo crucificó. Esa es naturalmente hablando la realidad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y vamos a sustentar o a respaldar lo que voy a compartir. Esta soberanía de Dios en este plan, en este diseño de la salvación, ¿no? Y vamos a ir a Hechos 2, del 22 al 24, donde Pedro le dice a los judíos, a los israelitas, ¿no? Oíd, en el 22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, que dice el 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificando. El Dios soberano, él participa directamente, ¿no? Directamente en este plan de redención desde antes de la fundación del mundo, al cual Dios en el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Acá hay dos situaciones, ¿no? Que suceden al mismo tiempo. Los hombres son responsables, sí, como dice ese documento que pasó mi hermano. Prendieron y mataron a Jesús. Pero por encima de esa acción humana estaba el determinado consejo de Dios. No es que Dios reaccionó recién y se dio cuenta de que algo había salido mal ante lo que hicieron los hombres al matar al Mesías. La cruz estaba dentro del propósito soberano de Dios. En Isaías, 7 siglos antes, Isaías profetizaba algo similar. En el 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y también dice: mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La cruz entonces no aparece de repente en el Nuevo Testamento. Dios ya había anunciado que el siervo sufriría por los pecados de su pueblo. Había siete siglos antes, ya lo había profetizado a través del libro de Isaías, en Isaías 53. Léanlo, que es hermosa porción de la palabra donde habla claramente de todo lo que padeció Jesús. Los hombres lo crucificaron ciertamente y fueron responsables de ello, pero Dios estaba llevando el cumplimiento su propósito de redención. En Gálatas 3, del 16 al 18, aparece otro aspecto del mismo propósito de la soberanía de Dios. Pablo dice que Dios hizo las promesas a Abraham, ¿no? Las promesas. Y dice, ¿y a quién le hizo las promesas? Hizo una promesa de sepiterna, dice la palabra, pero ¿a quién se le hizo? A su simiente. ¿Y quién es la simiente? Dice la palabra. Pablo decía, la simiente que es Cristo. Cristo estaba desde el Génesis. También, el propósito soberano de Dios no comenzó en Belén, ni en el Gólgota o en el Calvario. Ya estaba presente en la promesa hecha en Abraham. Y si retrocedemos un poco, está en la simiente que heriría la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. Entonces, si uno traza bien la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo, una agarra traza la palabra de verdad claramente, como el mundo probablemente no lo entienda, pero nosotros los creyentes, probablemente muchos creyentes tampoco lo entienden y no lo saben. Por eso que hoy estamos exponiendo la palabra claramente de que esto que sucedió no fue injusto, naturalmente hablando, pero tuvo un propósito
eterno de redención, de salvación. Entonces, como decía, si uno traza bien la palabra de verdad, como Pablo le dice a Timoteo, y la confronta con la historia de la redención, vemos un camino planeado meticulosamente desde antes de la fundación del mundo. Génesis 3, llegó Abraham, Isaías 53, Jesús, la cruz, la resurrección. No son acontecimientos aislados, todo tiene un propósito de Dios eterno. Es así como se desplegó ese lienzo del cielo, esto es un despliegue del propósito soberano de Dios para salvar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sustentando, respaldando más con la palabra de Dios en Gálatas 3, 28, 29, dando un poco más de respaldo a lo que estamos compartiendo. Dice la palabra, Pablo decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, desde la creación del mundo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, lo que dije hace un rato, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús estaba en los lomos de Abraham, según el propósito de Dios. Estaba antes lo dije hace un rato, desde el Génesis. En Efesios claramente también nos enseña Pablo, el Señor, a través de su Espíritu Santo, cuando dice en Efesios 2, 12, 13, esta porción me parece tan reveladora, porque a veces uno lee la Biblia, lee la palabra, me ha sucedido tanto tiempo, que uno la lee, pero queda en el cerebro como algo intelectual, pero no es revelada al alma. El Espíritu Santo te lo revela y dices, wow. Decía Pablo en Efesios 2, del 12 al 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos sin Dios. O sea, de repente cuando hablábamos de Dios como un término genérico, y yo siempre lo digo, por eso a mí me gusta hablar de Jesús, porque eso dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, porque la palabra de Dios claramente habla de que el que no tiene al Hijo no conoce al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Cristo no nos revela al Padre, estamos sin Dios en el mundo, realmente. No el Dios que la tradición, la experiencia que uno entiende y habla de Dios como un genérico. No, es el Dios revelado antes de la creación del mundo en el plan de redención, donde murió y resucitó. Cuando Pablo escribe esto, Jesús ya había muerto, ya estaba en los cielos a la diestra del Padre. Y estábamos alejados de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vamos a terminar esta pequeña reflexión con esta porción cuando Hechos de los Apóstoles, que está en Deuteronomio 18:9. Es la misma porción que Pedro, después de haber sanado al cojo, y se le acerca a todos los judíos que estaban alrededor de él, y él les dice, porque Moisés dijo a los padres, Hechos 3, del 22 al 23, y eso está en Deuteronomio 18, 19. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, eso lo dijo Moisés en la época en el Éxodo, ¿no? Lo escribió en Deuteronomio, que era el resumen de lo que se escribió en el Pentateuco. El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, a Jesucristo, al profeta, al Mesías, será desarraigada del pueblo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y como leí hace un rato, que está en Gálatas, en tu simiente que es Cristo. Cristo es el propósito final de ese plan de redención. Empezó con la promesa en Abraham por la fe, y él le dijo, el justo por la fe vivirá, pero terminó en Cristo y continuará y hasta el final será en Cristo Jesús. La cruz no fue el fracaso del plan de Dios, la cruz era parte del plan de Dios. ¿Los hombres actuaron con maldad y fueron responsables de sus actos? Sí,
pero Dios en su soberanía utilizó incluso la maldad de los hombres para cumplir aquello que había determinado desde el principio, nuestra redención en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por mostrarnos en ti, Señor Jesús, y en ese plan de redención que no fue, como diría algún desconocido o un incrédulo, un plan B. No, eso fue diseñado desde de tu soberano propósito, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo de oración, que bendigas a todos los hermanos, personas que están en la lista, o que va a ser leída por nuestra hermana Milva, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.